Hagamos silencio, que hable el Señor. Buenos días, querida comunidad. El día de hoy reflexionamos sobre el Evangelio de San Marcos, del que va del capítulo 4, del versículo 1 al 20. Dice así: En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando lo acaba de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciban la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya la palabra de Dios de por sí está explicada por sí sola. Jesús nos da una pequeña homilía de lo que es la parábola del sembrador. Solamente quiero añadir, y no es por querer completar la palabra ya está completa, simplemente por hacerla un poquito más entendible y más cercana a nosotros. A veces queremos que la palabra de Dios haga su efecto mágicamente. Y yo creo que también tenemos que tener en cuenta que se necesita de la voluntad del hombre, de que el hombre decida realmente que esa palabra de Dios pueda dar fruto. Y efectivamente, como nos dice el Señor, hay terrenos muy duros y es nuestra cerrazón a la palabra, sobre todo cuando se nos ha pisoteado, se nos ha pisado, no sé cómo le digan ustedes, que nos ha apretujado la tierra al grado de que no dejamos entrar otra palabra en nosotros. Hemos creído que las cosas son así como las hemos aprendido desde hace mucho tiempo. Y discúlpenme, pero a veces que ni nos damos chance para la conversión, es decir, para cambiar algunas actitudes. Hay papás que son demasiado severos con sus hijos y dicen: así tiene que ser. Hay personas que pueden criticar a los demás, que siguen viniendo a misa, etcétera, y que critican a los demás o que son envidiosos y dicen que ellos son buenos. Es decir, es tierra tan dura que aunque la palabra trate de penetrar en ellos, no la dejan. ¿Qué se necesita? Que nosotros también abramos un poquito en nuestra tierra para que la semilla penetre y dé fruto. Viene la otra parte. Hay piedras a nuestro alrededor que pues nos pueden estar estorbando, externas, como es el ruido, como nuestras actitudes de aversión hacia los demás, desde empezando con el sacerdote hasta los que leen las lecturas. Cuando pasa el sacerdote, dice: ¡ay, es el Padre Miguel! Y ya nos cerramos y ya no dejamos que la palabra de Dios penetre en nuestra vida.
No hablemos de las personas que de repente nos predican la palabra en una pequeña comunidad o en algún retiro. Cuando nosotros decimos, es esa, ¿quién le va a creer? Y entonces cerramos, ya no nos dejamos que la palabra de Dios penetre. Estas son cosas exteriores. Hablamos de las piedras que no nos dejan que la palabra de Dios fructifique en nosotros. Hablemos de las espinas. Las espinas, la zarza, más bien estas espinas, son semillas que ya están dentro de nuestro corazón, dentro de nosotros. Y aquí pueden ser muchas cosas: resentimientos, rencores, la imposibilidad de pensar que Dios pueda pensar en nosotros como para que seamos su tierra buena, y no dejamos que la tierra fructifique, pero son porque nuestra tierra se ha envenenado y no ha dejado que la palabra de Dios fructifique. Le ha cerrado la posibilidad porque creemos que no nos lo merecemos o creemos que no somos dignos de dar fruto. Esta es una de las cosas que yo les digo, ahí depende también de nosotros, qué tanto nos abramos al Señor. Pero fíjense que viene otra cosa, y que siempre la palabra de Dios nos va a dar esa otra buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que la semilla que se siembra siempre va a dar fruto, siempre va a dar fruto. Es decir, que si nosotros dejamos, aunque sea un espacio en nuestra vida, va a empezar a fructificar. Así seamos muy duros, Dios puede hacer que fructifique la palabra de Dios en nosotros. ¿Sí? A lo mejor dará un 10%, pero empieza a dar fruto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, dice la Sagrada Escritura, que no regresa sin haber cumplido lo que tenía que hacer, que es como la lluvia que penetra la tierra y que no regresa a la nube sin antes haber cumplido su objetivo. Creamos en eso también. De tal manera que a lo mejor tenemos muchos problemas interiores que no dejan que la palabra dé fruto. Hay muchos obstáculos a nuestro alrededor que no da fruto. O me cuesta trabajo creer que Dios pueda cambiarme. Oigan, ¿por qué no nos dejamos en las manos de Dios y que el Señor con su palabra empiece a transformarnos? Yo creo que también puede dar su 100 por 1.